Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes en este 4 de octubre del 2020, agradeciendo a Dios infinitamente por la oportunidad de estar delante de ustedes nuevamente en este domingo para compartir la palabra de Dios. Agradezco también la bendición de la iglesia Cristo es el Camino allá en la ciudad de Aguascalientes. Les mando un fuerte abrazo, esperando que todos ustedes estén bien, al igual cada uno de ustedes, por supuesto, que me escuchan, tienen la oportunidad de darse esa oportunidad, perdón, de escucharme y compartir juntos este tiempo de reflexión bíblica. Y seguimos adelante, hermanos, seguimos adelante con nuestra meditación. Hemos estado compartiendo semana con semana este tema que es la vida cristiana normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal para un discípulo de Cristo? Bueno, de acuerdo a Mateo 5, 10 al 12, que lo leemos de esta manera. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan, y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Y qué es lo normal de acuerdo a este pasaje? Lo normal para un discípulo de Cristo es vivir la tribulación por amor a Cristo. Vivir y soportar la tribulación por amor a Cristo. Eso debe ser característico en un discípulo de Cristo. El mártir es el que da testimonio hasta la muerte. Muchas veces el cristiano debe aprender a morir a sí mismo. Y ese es el llamado que de hecho el Señor Jesucristo hace a aquellos que toman una decisión de seguirle, una decisión de buscarle, a morir a sí mismo cada día. Por ejemplo, cuando alguien con muchos talentos, que puede llegar a ser famoso, lo deja todo para quedar desconocido, anónimo por dedicarse a predicar la verdad de la palabra, es realmente un mártir, pues ha muerto a su yo y al mundo. Así lo podemos notar. Ah, algunos dicen que el mismo Señor Jesucristo es un mártir, pero no tanto así. A veces en la historia del cristianismo podemos notar que lo que fueron los primeros 300 años del cristianismo se caracterizaron por la constante persecución y maltrato que sufrió la iglesia de Cristo. Según algunos historiadores y la tradición juntamente, dicen que los apóstoles y algunos discípulos conocidos murieron de esta manera. Esteban murió apedreado, según Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Jacobo, hijo de Zebedeo, al parecer fue decapitado, de acuerdo a Hechos capítulo 12, versículo 2. Felipe fue azotado, lanzado a la cárcel y luego crucificado. Matías fue apedreado y después decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, puesta al ras del suelo. Marcos fue despedazado por el pueblo de Alejandría. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pablo fue decapitado. Judas, no el Iscariote, sino Judas Alfeo, fue crucificado en Edesa. Bartolomé fue cruelmente golpeado y después crucificado. Tomás fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado de un árbol de olivo. Simón fue crucificado. Juan fue perseguido y enviado en exilio a la isla de Patmos por negarse a adorar al emperador. Pero como les decía anteriormente, en los primeros 3 siglos del cristianismo, al imperio romano y los judíos dieron muerte a miles de cristianos. Dice el texto en consideración, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. A los discípulos de Cristo se les acusaba de ateos por no adorar a un Dios visible.
como era lo común, por los ídolos que tenían los dioses de yeso, de madera, de hierro. De caníbales, los acusaban de caníbales porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo. Los acusaban de sediciosos por no jurar lealtad a César. Los acusaban de ser inmorales por reunirse en secreto, que debían hacerlo por la persecución y hablar de un gran amor entre ellos. El emperador romano Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma, porque entre los cristianos se hablaba de la destrucción de esa época con fuego. Así que podemos notar que es indiscutible una cosa. El símbolo más importante de la fe cristiana es la cruz. Repito, el símbolo más importante de la fe cristiana es la cruz y todo lo que, por supuesto, significa la cruz. En ella murió el mismo Señor Jesucristo. Notemos que desde Jesucristo hasta nuestros días se sigue derramando sangre con tal de que el hombre sea redimido, con tal de que el hombre sea salvo de la condenación eterna y libre del poder del pecado. Jesús prometió la cruz a quien le siguiera y le ordenó cargarla. Esto lo vemos ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere seguirme, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y no es otra cosa más que soportar en amor las mentiras que nos levantan, soportar fielmente el rechazo del cual somos objeto por causa de la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros que espera serle fiel a Jesucristo, escúcheme bien, cualquiera de nosotros que espera serle fiel a Jesucristo debe entender que somos llamados por Jesucristo a ser mártires, o sea, morir de ser necesario por la verdad de la palabra y tener la valentía de no negar a nuestro Señor Jesucristo. A ese grado somos llamados para, a ese grado de compromiso somos llamados por el Señor Jesús. Es necesario vivir y morir de esa manera. Hay, hay una cruz en la senda y quizá a muchos de nosotros nos aterra pensar en eso, pero más de 2000 años de cristianismo testifican de ello. Valdría la pena echarse un clavado a la historia y ver ese hito, ver esa huella que se ha trazado y no nos dará otra cosa más que certeza de lo que el Señor Jesús nos llama. Esta bienaventuranza no es otra más. Las anteriores dan como resultado esta última, es decir, que cuando uno es pobre de espíritu, cuando lloramos, cuando somos mansos, cuando estamos hambrientos y sedientos de justicia, somos misericordiosos, tenemos un corazón limpio y somos pacificadores, sellamos nuestro testimonio como discípulo de Cristo con el sufrimiento. Sellamos nuestro testimonio de esa manera, como discípulos de Cristo con el sufrimiento. Hermanos y amigos, no podemos quitar la cruz de la fe cristiana. No podemos andar por el mundo pregonando, diciendo, al menos en este tiempo y mientras vivamos en este mundo, que no vamos a sufrir. Por el contrario, el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy, que en el mundo sufriremos aflicciones, pero que no temamos, porque Él ha vencido. Y como Él venció, también nosotros venceremos. ¿Alguna vez te has preguntado a fondo por qué los cristianos, por qué los discípulos de Cristo no son aceptados en las familias, en las comunidades, en algunos empleos? La razón es muy sencilla. La vida y las enseñanzas del reino de Dios chocan con el sistema de valores de la humanidad y no están en la disposición de soportarlo.
Es decir, de otra manera, el ser discípulo de Cristo es contra la cultura de este mundo, es contra la corriente de este mundo. Por esa razón crucificaron a Jesús. Y los que nos identificamos con Cristo, puede ser que suframos el mismo pago. Entonces, ¿cómo nos explicamos la felicitación por el sufrimiento? La felicitación primero viene por causa de la justicia. No todos los que sufren son dichosos. No todos los perseguidos son felices. Esta bienaventuranza no es para los prófugos de la justicia, ni para los que están pagando las consecuencias de sus males. Se trata de una felicitación para los que sufren por causa del reino de Dios. En cambio, señala como motivo de felicitación que el seguidor de Cristo sufra injustamente persecución porque en medio de los perversos ama y practica la verdad, practica la justicia, porque con visión correcta de la limpieza de corazón y honradez que el Evangelio señala, sigue fiel en esa senda a pesar de los desprecios, a pesar de las burlas, a pesar de los rechazos que recibe de quienes andan por la senda contraria. De esto dan evidencia los miles de seguidores de Cristo que desde los comienzos del cristianismo han sufrido por causa de la justicia, persecución lenta y callada o persecución violenta y atroz. La gente sabía a lo que se exponía. En aquella época sabía a lo que se exponía, de modo que convertirse en discípulo de Cristo en aquella época era cosa seria y sin embargo miles y miles de personas abrazaron la fe cristiana predicado por los apóstoles y después por los discípulos de ellos porque encontraron en la fe de Jesús una razón para vivir y una magnífica razón para morir. La gente admira a Cristo hasta tanto se lo presentan como hijo de Dios y el único camino al cielo. Hasta este momento, los budistas lo admiran, los musulmanes lo consideran un gran profeta, los de la teología liberal como un gran ejemplo de servicio a la comunidad. Sin embargo, cuando Jesucristo es presentado como la única manera de salvación, el encanto anterior se convierte en desprecio, tanto para Cristo como para sus seguidores. Si no habláramos de la cruz y de lo que ella significa, no tendríamos problemas. Pero la cruz es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo allá a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18. Es una ofensa de acuerdo a Gálatas 5:11. Y cuando somos perseguidos es a causa de la cruz de Cristo, según Gálatas 6:12. Y por los enemigos de la cruz, de acuerdo a Filipenses 3:18. Existen muchas historias de mártires fieles. Policarpo, obispo de Esmirna, fue llevado ante los tribunales y le dieron dos opciones. O quemas el incienso al emperador o mueres. Así le dijeron. Pues había que declarar de rodillas diciendo, César es Señor. Y respondió con unas palabras que todavía a nuestros días son famosas. Durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría a mi edad blasfemar de mi rey que me ha salvado? Y murió como leal discípulo y creyente de Cristo Jesús. Vivir por Cristo, sufrir por Él y morir por su causa no es una desgracia, sino una bendición. Que el Señor nos dé la fe suficiente, el coraje suficiente, el valor suficiente para aceptar con alegría, sí, aceptar con alegría cuando una circunstancia de la vida nos da la ocasión de demostrar nuestra lealtad al Señor, tal como lo dijo Ignacio de Antioquía antes de morir como mártir. Rueguen, solo Rueguen solo que yo tenga poder por dentro y por fuera, de modo que no solo pueda decirlo, sino también desearlo, que pueda no solo ser llamado cristiano, sino que lo sea de veras.
Esta bienaventuranza nos señala diciendo, alégrense y llénense de júbilo. Lo que según el concepto del mundo resulta en destrucción y fracaso del perseguido ante la presencia divina, es preciosa dicha porque gozará en plenitud del triunfo y heredará el reino de los cielos. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes, dijo el Señor. O sea, que al aceptar con gozo y fe el sufrimiento por causa del Evangelio, el discípulo pasa a formar parte de una clase de personas muy especiales. Especiales no por sí mismas, sino por quien vive dentro de ellas y que les da fuerzas para seguirle a cualquier costo. Cuán distinto es el espíritu que anima estas palabras al sentido que prevalece en el mundo, que más bien fomenta y le da mérito al espíritu de venganza y que está presto a devolverle mal por mal. El espíritu del hombre, por lo general, no solo no está dispuesto a recibir persecución por causa de la justicia, sino que ni siquiera acepta la corrección que merece la injusticia. El pastor Dietrich Bonhoeffer dijo, el espíritu humano anda en busca de una gracia que sea barata. El espíritu humano anda en busca de una gracia que sea barata. Por eso hoy es preocupante y es alarmante cómo se ha introducido esta filosofía de no sufrimiento, esa filosofía de prosperidad, esta filosofía, estos pensamientos de bienestar y de paz sin igual, que solamente basta con que tú lo creas, con que tú lo declares, con que tú lo reclames a Dios y con eso bastará. El espíritu humano, ¿cuánta razón tenía Bonhoeffer? El espíritu humano anda en busca de una gracia que sea barata. Ese no fue el camino que Jesús indicó. Puesto que las ideas de Jesús se oponen al sistema mundano de la sociedad actual, podemos ver que la batalla que sostuvieron los discípulos de Cristo de los primeros siglos es la misma a la que somos llamados hoy. Nosotros, los discípulos de Cristo actuales, podemos unirnos en la victoria si estamos como ellos, dispuestos a pagar el precio de serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Pero en ello puede haber sufrimiento y hasta la muerte, pues estamos poniéndonos a la par con los grandes hombres de la fe, con los campeones que sufrieron y murieron por la verdad, en especial con el mismo Señor Jesús. ¿Será acaso que Dios necesita uno o dos mártires de nuestra época para que su obra fructifique? ¿Estás dispuesto a preguntar como los apóstoles, ¿soy yo, Señor? No todos los discípulos murieron por Cristo en aquellos años de persecución, ni todos han muerto en posteriores persecuciones. Con tristeza, con vergüenza, podemos leer las páginas de la historia que hubo algunos que sí reverenciaron al emperador y, y cayeron y sucumbieron a los rituales del paganismo con tal de no sufrir, con tal de no ser encarcelados, con tal de que no les quitaran sus posesiones, con tal de no que su reputación en la sociedad y en la familia no se viera afectada. ¿Les suena a algo en estos días? El caso es que no todos estuvieron dispuestos, ni estamos algunos dispuestos a permanecer fieles en Cristo en medio de la prueba. Amados amigos y hermanos, las pruebas y las tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del discípulo. Uno, hacer mejores cristianos a través de ello. La causa de la verdad y la justicia no puede perecer ante los ataques de la mentira y la injusticia, por vigorosos que estos sean. Si la injusticia parece triunfar, su aparente triunfo es apenas temporal, para que luego brille con mayor fulgor la causa justa y verdadera. Pero también cumple un segundo propósito, disciplinar
a los discípulos que se han apartado. A través de la persecución nos damos cuenta quién es quién. A través de la oposición, a través de las batallas de día a día, sabemos y nos damos cuenta quién es quién. Si superamos la prueba, siendo fieles hasta la muerte, e incluso una muerte violenta, somos de Cristo. Tercero, manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Cuando el Señor nos permite sufrir por su causa, su presencia se manifiesta en una forma más excelente. Recordemos a los tres en el horno de fuego, allá en Daniel capítulo 3, versículos 19 al 25. Cuando sufrimos, Cristo nos lleva en sus brazos. Cuarto, dar al testimonio, dar al discípulo la oportunidad de tener comunión y participación en los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Y quinto y último, derrotar a Satanás en su propio juego. Ese es otro de los propósitos importantes del por qué se permite el sufrimiento. Hay crecimiento numérico cuando incluso se ha dicho que la sangre de los mártires ha servido como una semilla, como un fermento de la fe. Hay crecimiento numérico cuando ha habido persecución. Le sucedió con Jesús y pensó que con su muerte echaría por tierra los planes redentores para el hombre. Satanás creyó eso, no sabiendo que con su muerte traería la salvación y el perdón de los pecados para el hombre que cree en Jesucristo. Por eso, qué fácil, de verdad, qué fácil es abandonar el cristianismo. Qué fácil es abandonar la iglesia, hacernos los ofendidos. Buscamos otra iglesia y después otra y otra más, hasta quedar fuera del pueblo de Dios, yéndonos por la fácil. Pero es menos fácil soportar los embates de la vida con fe y gozarnos en padecer por Jesús. El Señor nunca esconde de los suyos, escúcheme bien, el Señor nunca esconde de los suyos el costo del servicio y el testimonio cristiano. Y hay muchas citas en los evangelios. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, capítulo 16, versículos 24 y 25, Hechos 9, 16, Filipenses 1, 29. Ahí, entre muchos otros, podemos ver que Jesús nunca esconde de nosotros el costo de servirle, el costo de dar un testimonio de Él. En Apocalipsis leemos, pero los cobardes recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Amados, que el Señor nos mantenga firmes en el lugar donde nos tiene y nos dé fuerzas para no renegar de Él, entendiendo que también sufrió por amor a nosotros y no nos falló ni nos fallará. Sacrificio que me debe llevar a reflexionar que si Dios permitió que su Hijo unigénito sufriera, pues ¿acaso no he de sufrir yo por causa de la palabra de Dios? Cristo dijo que el reino de Dios nos pertenece. Tal vez los que somos perseguidos, vituperados, maltratados, rechazados por el nombre de Cristo, no alcancemos a ver en este suelo la manifestación de la victoria. Sin embargo, sí veremos en el futuro que la persecución por las huestes del mal, se nos ha convertido en dicha inmensa, en eterno peso de gloria. Lo veremos cuando nos reunamos alrededor de Cristo con los profetas, apóstoles y demás testigos que nos han precedido en el maltrato, vituperio y persecución. Repito, no podemos quitar la cruz de la fe cristiana. No podemos o no debemos hacer tregua con el sistema mundano de la vida en la actualidad. Debemos levantarnos como guardianes de la vida aprobada por Dios, no criticando a las gentes como hacen muchos legalistas, sino viviendo vidas ejemplares, dando testimonio al nombre del Señor Jesucristo para que el mundo sepa y busque la voluntad de Dios, pues el galardón es grande en los cielos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos ser fuertes, esforzados y valientes en Cristo Jesús. Un abrazo.
Hasta la próxima.